hace unos días sentía que estaba totalmente sola. Y obviamente saber que no soy simplemente un apoyo, sino que vosotras mismas, o sea, lo has pasado, pues me calma muchísimo. Obviamente sigo sintiendo ese miedo, ese temor, ¿no?, de qué puede pasar. La idea realmente parte de la productora de Vértigo Films, en particular de Maribel Muñoz, que, bueno, dio la casualidad que escuchó un programa de radio en Cadena SER, A Vivir, que son 2 días, para ser más exactos, y había un pequeño reportaje sobre este tema. Entonces Maribel pensó que aquí había una historia que necesitaba y merecía ser contada, y a partir de ahí, bueno, contactó conmigo, que tampoco nos conocíamos, y bueno, pues yo encantada, ¿no?, de que confiara en mí desde el primer momento y hasta aquí. Cuando se producen estas situaciones, claro, o puedes aceptar o no. Si no aceptas, las consecuencias son muy grandes, porque eso significa enfrentarte a tu familia y muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos, tienes que abandonarla, ¿no? Y tengamos en cuenta que, claro, que esto le pasa a chicas, a mujeres muy jóvenes, algunas incluso menores de edad, ¿no? Una de nuestras protagonistas, por ejemplo, ella tenía 15 años y su hermana 12. Y tuvieron que irse de casa, o sea, no les quedó más remedio que en este caso denunciar a sus padres y abandonar y enfrentarse a su familia, y con todo lo que conlleva, ¿no? El efectivamente tener que empezar una vida de cero siendo tan jóvenes, ¿no? Y sin el soporte de la familia, que siempre, pues en esas edades es lo que más, ¿no?, nos ayuda en la vida. Entonces, bueno, es una realidad que por desgracia es muy poco conocida. A mí también me sorprendió, ¿no?, el que hay tantísimos casos que la mayoría permanecen ocultos porque se vive mucho en la intimidad de las familias, ¿no?, y a menos que estas mujeres o chicas quieran revelarse, pues no lo conocemos, ¿no? Esta asociación Valientes y Acompañadas, claro, ha sido esencial porque como ya llevan trabajando años, pues claro, conocen muchos casos, ¿no? Ellas me ayudaron a encontrar alguna de las protagonistas, y otras pues fue eso, una que te pone en contacto con otra y un poco así, ¿no? Luego también yo tenía claro desde el primer momento, bueno, que esta historia se tenía que contar, claro, a través de personas que lo hubieran sufrido, ¿no? Y no a través de personas, digamos, que trabajen con estos temas, que a lo mejor también participan, ¿no?, como técnicos, técnicas, y que conocen mucho el asunto, pero nada como quien lo ha sufrido para poder de verdad contarlo y para poder de verdad transmitirnos, ¿no?, el sufrimiento y todo lo que conlleva. Entonces también tuve claro, aparte de eso, pues bueno, las nacionalidades, bueno, ya todas son españolas obviamente, pero a lo mejor son hijas de población migrante de distintos orígenes, pues bueno, mostrar esa diversidad, ¿no?, que no solo sucede en países africanos o asiáticos, que realmente al final es un problema que ha existido siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no?, en todos los países, y sencillamente, bueno, pues unos avanzan en este sentido un poco más rápido que otros, pero ya digo que no es ni una cuestión ni de religión, porque ninguna religión obliga a nadie a casarse, ni es una cuestión, yo diría, cultural, sino más bien tradicional, ¿no? Y tradiciones, bueno, que vulneran derechos y que, bueno, pues hay que eliminar, por supuesto. Y es verdad que vamos conociéndolas poco a poco, y es verdad que al principio, es verdad, ni siquiera la cara, es verdad que esa intención existía, y ver esa evolución, como dices, en sus historias. Bueno, no quiero adelantar, o sí, o lo que proceda, pero vale, no pasa nada por decir, aquí estas historias por suerte acabaron bien, ¿no? Acabaron bien, aunque claro que han sufrido, y es algo que van a seguir sufriendo, aunque a lo mejor se hayan reconciliado con sus familias, ¿no? Pero sí que siempre quedará eso que es, digamos, un trauma muy difícil de superar y que siempre quedará ahí, ¿no? Pero, por desgracia, no todos los casos son así, tan afortunados, ¿no? Hay realmente historias que no acaban bien, incluso muy, muy dramáticamente, de la peor forma que nos podamos imaginar. Entonces, bueno, un tema complicado, pero bueno, que por suerte en este caso sí que nos ofrece, digamos, esa vía de esperanza, de decir, sí se pueden hacer cosas, claro que podemos ayudar
a que esto deje de suceder, ¿no?, en el mundo, y a que personas que lo hayan sufrido o de una u otra forma que puedan salir adelante, ¿no? Esta, digamos, es al final un poco, sí, la esperanza, ¿no?, dentro del drama. Tú eres una niña y no sabes lo que es bueno para ti. Nosotros, tus padres, nunca vamos a hacer nada que sea malo para ti, ¿no? Exactamente, me decían exactamente lo mismo mis padres. Exacto, ¿no? Sí. Piensan que es lo que es mejor para ti. Estas son, ¿no?, lo que nos dicen siempre. También intento repetir el mismo patrón, ¿no? Porque es que veo que es lo mismo. Si todo siempre lo hemos hecho así, ¿qué hay de malo? Yo ¿no? creo que en nuestro caso todas las protagonistas, ellas de una u otra manera, alguna lo dice en la película, pero a mí todas me lo contaban, que ellas no tenían referentes, ¿no? Que cuando a ellas les sucedió esto pensaban que eran el único caso, no conocían a nadie más, y entonces ellas quieren ser referentes, ¿no?, para otras chicas que les pueda suceder algo así. Por eso aceptaron también hacer la película, por eso, bueno, pues de distintas maneras ellas también trabajan, ¿no?, ayudando a través de sus profesiones o con la escritura, en convertirse en eso, en referentes. Y sí, y bueno, al final, hoy en día, a través de redes y con los teléfonos móviles, yo creo que las chicas sí que pueden tener acceso, ¿no? De alguna manera, a lo mejor no, si estrenamos en cines y tal, pues que dé la casualidad, pero bueno, en plataformas o sí que puede que ese acceso sea posible, ¿no?, para que vean la película, y ojalá sirva como ellas también pretenden, las protagonistas. Ante todo, gracias Eminci por vuestra invitación y por haber seleccionado la película, y quiero animar al público de Valladolid y de fuera que nos pueda estar viendo a que vean esta historia, que, como digo, es algo muy poco conocido, es muy interesante, es dramático, pero también hay momentos, bueno, no voy a decir divertidos, pero hay momentos musicales, quiero decir, pasan muchas cosas en la película y yo creo que podrán disfrutarla, ojalá. Gracias.